3. De acá en más, los sonidos de la realidad. Son los audios de la mañana. Bueno, ayer finalmente Fabiola Yáñez tomó la determinación de denunciar penalmente a Alberto Fernández y en base a lo que le escuchó por una declaración vía Zoom y el material que tenía en el teléfono de María Cantero, la secretaria privada de Alberto Fernández, el juez Ercolini, que interviene en la causa, decidió que ante la gravedad de los hechos denunciados ameritaba tomar medidas urgentes, con la cual le prohibió a Alberto Fernández salir del país y le impuso una restricción para acercarse a Fabiola Yáñez. Él impuso también la interrupción de la comunicación entre ellos. Juan Pablo Fioribelo, abogado de Fabiola Yáñez, contaba lo siguiente. Hasta ahora nunca me había contado que Alberto le pegaba. Eso lo dije siempre, hijo. Sí. Eso lo mantengo, no es que vengo acá y cambio por supuesto, pero hoy te dijo que era porque le pegaba, por golpes. Me dijo exactamente, me dijo que ella había sufrido golpes físicos de parte del expresidente y que no iba a aguantar más y que estaba viviendo, te escucho mucho ruido acá atrás, sí, y que había estado muy angustiada con todo esto y que no aguantaba más y que por eso la llamaba, se contactó con el juzgado para denunciarlo penalmente. Bien, la situación es que él no se puede contactar de ninguna manera. Si quiere hablar con su hijo, tiene que comunicarse al teléfono de la mamá de Fabiola Yáñez, que está con ella en Madrid. Fabiola Yáñez pidió también el cambio de la custodia, porque dice que los custodios son gente de confianza de Alberto Fernández. Por eso el juez Ercolini le da intervención también a Patricia Bullrich. Le pide un informe al Ministerio de Seguridad respecto de cómo es la custodia de Fabiola Yáñez. Y por su parte, el expresidente lo que hizo fue dar un comunicado donde anuncia que no va a hacer declaraciones y que las cosas no sucedieron así y desmiente haber golpeado alguna vez a su expareja. Mientras tanto, Manuel Adorni, el vocero presidencial, habló sobre el asunto. Nosotros siempre apelamos a que la violencia de género se denuncie, que las personas... De hecho, está la línea 144, pero más allá de eso, que las personas que sufran violencia de género la denuncien y que no ocurra. Es por supuesto que estos temas, después de haber tenido tanto Ministerio de la Mujer, tanta política de género, tanto dinero que se usó para hacer politiquería con estos temas, y que el tema de la violencia de género siga siendo un tema tan sufrido por tantos argentinos, por tantas personas, la verdad es que da mucha pena y mucho dolor. Es curioso porque hace toda una articulación donde las víctimas de violencia de género son indistintamente, bueno, no es indistinto, es una mujer cada 36 horas muere, no sé las últimas estadísticas, digamos, pero más o menos sí, es el promedio, a manos de situaciones violentas de parejas o exparejas. Hay varones que mueren víctimas de violencia de género, pero son muy minoritarios, lo cual no quiere decir que no sean casos graves, pero cuando uno refiere a casos de violencia de género, mayoritariamente son mujeres, muy mayoritariamente son mujeres las víctimas. Pero bueno, sobre la cuestión del Ministerio de la Mujer se armó otra polémica ayer porque la periodista que está en contacto con Fabiola Yáñez, que es de TN, Sandra Borghi, dijo, por un lado dijo que en las fotos, en las imágenes que tiene la justicia que mandó Fabiola Yáñez al celular de María Cantero, se la ve con moretones y golpes y una cara desfigurada. Lo otro, que según Alberto Fernández no tiene que ver con que él le haya pegado esa situación. Ahora, lo que también dijo es que ella había acudido al Ministerio de la Mujer y que no la ayudaron. Salió Elizabeth Gómez Alcorta, que era ministra conducía al Ministerio de la Mujer, a través de una serie de tweets a plantear que ella nunca fue notificada de que esto ocurría. De todas maneras, ella fue hasta el 2022. Los hechos son, según tengo entendido, del 2022, las comunicaciones de Fabiola con María Cantero. Hay que ver si no fue la sucesora de Elizabeth Gómez Alcorta a quien se refiere Fabiola Yáñez. En todo caso, será materia de... porque ahí ya es un encubrimiento también, ¿no? En todo caso, el Ministerio de la Mujer no es el que recibe las denuncias se tramitan, por ejemplo, en la Oficina de Violencia de Género de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero sí el Ministerio de la Mujer tenía la línea telefónica de asistencia a víctimas para asesorar en cómo proceder a la denuncia, que la toma siempre el Poder Judicial, no el Poder Ejecutivo.
Con lo cual, evidentemente, Elizabeth Gómez Alcorta, de haber tenido conocimiento, podría haberla ayudado acerca de cómo tenía que proceder. Pero ella dice que nunca le fue informada de esa situación. Bueno, mientras tanto, Franco Mojeta, el secretario de Transporte, en Diputados, bueno, dio una noticia muy sorpresiva para Jorge Macri, el jefe de gobierno de la ciudad, y para Axel Kicillof, y además por el corto plazo que fija para que a partir del 1 de septiembre Nación deja de subsidiar el transporte público, es decir, todos los colectivos que andan en el área metropolitana, que son los que transportan mayor cantidad de gente. El tema es, si estas dos jurisdicciones no se hacen cargo del subsidio, el boleto tiene un costo de 1.000 pesos por lo menos. Sí. A partir del lunes va a costar 413 el boleto más usado. Piensa en el salto que tendría que pegar si va directo a subsidio cero. A ver, ¿qué decía Franco Mojeta ayer? Nos estamos ocupando de eficientizar estos indicadores, ya que creemos que las empresas tienen que tener una mayor autonomía del Estado, sobre todo las líneas de colectivos que son privadas, y deben manejar con mayor libertad sus ingresos y no estar condicionados por el subsidio que paga el Estado. En ese orden de ideas y de gestión hemos establecido que a partir del mes de septiembre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires va a solventar el 100% de las compensaciones de sus 31 líneas y el Estado Nacional no va a poner un peso a Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, salió un comunicado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es decir, de Jorge Macri, que ya venía peleando porque Caputo le empezó a dar un poco más de coparticipación, la que peleó Larreta, que le sacó a Alberto Fernández, que después fue a la Corte, pero no le da todo lo que el fallo dice. Y no solo eso, sino que no se lo da a través de la coparticipación, sino que se la da a través de transferencias del Estado Nacional, con lo cual eso te lo pueden cortar en cualquier momento. La coparticipación es un goteo diario. Con lo cual ya venía con esa tensión y después dice las transferencias de competencias, como la regulación del transporte público pasajeros, se deben realizar en el marco de lo que establece la Constitución. La Constitución es la del 94, que decía en una cláusula transitoria que en la medida en que la Ciudad de Buenos Aires, que antes no era más que la sede del gobierno federal, se fuese conformando en algo parecido a una provincia, cuando te transfieren las capacidades, la policía, los hospitales... te tienen que mandar la plata para solventarlo. Entonces lo que está diciendo es la Constitución te obliga que si me vas a pasar el transporte, me tenés que pasar los fondos para solventar el transporte. Bueno, mientras tanto, Manuel Adorni se refirió... La pelea con Macri, claro, todo este evento, la denuncia gravísima contra Alberto Fernández, pasó a un segundo plano, una cosa que venía creciendo en el nivel informativo, que era la pelea de Javier Milei con Mauricio Macri. Y todo el foco puesto sobre Santiago Caputo como una figura clave en esta disputa. Bueno, ayer se había conocido también un informe de la Fundación Pensar, que es la fundación macrista que preside María Eugenia Vidal. Ese informe es el segundo informe que enfoca de manera bastante crítica la situación económica. Dice, gran mérito de mantener el déficit cero, etcétera, etcétera, pero la actividad no repunta y la pobreza aumentó seriamente. ¿Qué dijo Manuel Adorni sobre las críticas que llegan a través de la Fundación Macrista sobre la situación de la pobreza en la Argentina? Bueno, de eso también que lo marquen, porque gente que, al momento de asumir, yo recuerdo muy bien, dijo, a nosotros nos tienen que medir por la cantidad de pobres que tenemos al asumir versus la cantidad de pobres que tenemos cuando salgamos del gobierno, y lo cierto es que ese índice les dio mal. Así que está bien que hagan hincapié en el índice de pobreza que cualquier persona con sentido común entiende que es responsabilidad no de este gobierno, sino de lo que se viene haciendo en la Argentina desde hace muchísimo tiempo. El informe no lo leímos, la verdad es que estamos sumamente ocupados efectivamente en la gestión como para leer ese tipo de informes. De todas maneras, te agradezco que lo hayas traído a colación, pero será la opinión de ellos, hayan puesto lo que hayan puesto. Bueno, el nivel de él dice, no es nuestra responsabilidad, estamos ocupados en la gestión. Macri le había dicho que le falta gestión. Sí. Y él dice, estamos muy ocupados gobernando, no tengo tiempo de leerlo, y además a ellos pregúntenle cómo les fue con la pobreza. Es cierto que ellos asumen con el 45% de pobreza una situación tremendamente delicada, pero no te podés desentender del resultado de tus propias políticas respecto de cómo se profundizó ese efecto sobre los más pobres durante el primer trimestre. Significó 10 puntos más de pobreza
y subió la indigencia también durante los primeros meses del gobierno de Javier Milei. Mientras tanto, se conoció una foto realmente que despierta todavía más preguntas acerca de qué fue hacer una delegación de diputados de La Libertad Avanza a visitar a condenados por delito de lesa humanidad en la cárcel de Seiza. Es una foto en la que aparece Alfredo Astiz, que es, por ejemplo, el marino que entregó a la madre fundadora de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor, que estaba en los comienzos de esa organización, de esas madres que se preguntaban por sus hijos y juntaban plata en una iglesia para publicar una solicitada en La Nación, y a las monjas francesas, por ejemplo, torturadas y desaparecidas en la Escuela de Mecánica de la Armada. Bueno, en ese contexto parece que intercambiaron proyectos con estos condenados. Está Perdías, están algunos de los marinos más emblemáticos. Julio Minetti, que era un hombre del Servicio de Inteligencia del Batallón 601, que es quien dicen que es quien escribió o el autor intelectual de ese proyecto. Un proyecto para que a los condenados por delito de lesa humanidad mayores de 70 años les concedan prisión domiciliaria. Bueno, Álvaro Martínez, diputado nacional de Por la Libertad Avanza por Mendoza, dijo lo siguiente. Estábamos al tanto de que iba a haber una visita al penal de Seiza. Cada uno de los diputados en forma individual tiene, digamos, el derecho de hacer lo que él crea que es conveniente, pero también el hacer acarrea sus responsabilidades. Así es que, estábamos al tanto de que iba a haber una visita al penal de Seiza de manera, si querés, individual. ¿Tenés información del diputado Beltrán con un proyecto para buscar la prisión domiciliaria de los profesores? La verdad que no, se lo pregunté incluso al diputado porque era lo que había trascendido y me dijo eso no existe, no existe tal proyecto, así que eso ha sido una mala información que ha circulado. Bueno, vamos a ver qué pasa hoy en el debate en la Cámara de Diputados porque la oposición quiere pedir explicaciones sobre este hecho. Cecilia De Vicenti es hija de Azucena Villaflor, que es esta fundadora de la organización Madre de Plaza de Mayo, a quien Astiz infiltra originalmente haciéndose pasar por el hermano de una persona desaparecida y luego cuando sale de la iglesia la marca a Azucena con un beso en la mejilla para indicarle a los escuadrones que la esperaban ahí quién era la persona que tenían que secuestrar. ¿Qué dijo Cecilia De Vicenti, la hija de Azucena? Realmente me parece un acto vergonzoso. Fundamentalmente que las diputadas hayan dicho que fueron engañadas, que no sabían quién era Astiz. Me parece que las diputadas tienen que saber un poquito de historia y de historia reciente. Yo comentaba hace un ratito que el avión que tiró a nuestras madres vivas en el mar, que los cuerpos aparecieron entre Santa Teresita y San Bernardo, el avión llegó el año pasado. Entonces las diputadas no leen ni al periódico. Yo creo mucho en la sociedad argentina. Este es un tema que no deberíamos estar discutiendo. Está hablando del avión que lo encontraron, lo trajeron, digamos, a la Argentina durante el último periodo. Ahí fue un acto, ¿te acordás? Sí, que está en el predio... ¿De la ESMA? ¿Dónde quedó? Me parece que está en el predio de la ESMA, sí. Era el avión que efectivamente utilizaban para arrojar cadáveres. En realidad gente viva, porque la adormecían y después morían ahogados en el Río de la Plata. Al principio no tenían en cuenta las corrientes y eso hizo que algunos de los cuerpos vinieran. Después empezaron a tener en cuenta la corriente de los marinos para ver cuándo tiraban esos cuerpos. Mientras tanto, Guillermo Francos, el jefe de gabinete, dijo que Israel alertó a países de la OTAN y países aliados acerca de la posibilidad de un atentado como represalia de parte de Irán, que es el apoyo internacional de Hamás, donde en Irán Israel mató a uno de los directivos de Hamás por ser responsable del ataque del 7 de octubre y están esperando la respuesta de Irán. ¿Qué dijo Guillermo Francos sobre esta situación? Lo que sí recibimos de parte de Israel el día de ayer fue una alerta porque ahí se preveía un ataque de Irán a Israel y Israel iba a contraatacar a lugares donde fundamentalmente es fuerte Hezbollah, entiendo, y uno de esos lugares era Beirut, con lo cual ellos alertaban para que tomemos decisiones con argentinos que pudieran estar allí o delegación diplomática, etcétera, y bueno, se tomaron esas medidas.
Tanto Kamala Harris eligió a Tim Walz, un gobernador de Minnesota, profesor universitario, muy querido, en realidad muy poco conocido, pero un gobernador que le va muy bien en su estado, en el estado de Minnesota, y que es percibido como un tipo común que habla de una manera muy llana, básicamente. Y él se refirió a las ganas locas que tiene de debatir rápidamente con J.D. Vance, que es el candidato a vice de Donald Trump. A ver, ¿cómo se presentaba el candidato a vicepresidente de Kamala Harris? JD studied at Yale. JD estudió en Yale. Had his career funded by Silicon Valley billionaires. Billonarios de Silicon Valley le pagaron para que pudiera estudiar en And Yale. then wrote a bestseller trashing that community. Y después escribió un bestseller destrozando a la comunidad de Silicon Valley. Pero por favor, eso no es un ciudadano promedio norteamericano. Déjenme que les diga. No puedo esperar de las ganas que tengo de discutir con él. Solo quiero hacer una observación. Tengo que decirlo. Ustedes lo saben. Esta gente es rara, rarísima. Esta fue una de sus frases más famosas cuando hablaba sobre Trump y sobre estos dirigentes de ultraderecha. Él había dicho, qué gente rara. Y eso se hizo muy viral y es una de las razones por las cuales ahora ocupa el ticket con Kamala Harris, el demócrata gobernador de Minnesota. 7:16 de la mañana. New Radicals.